¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a CNN en Prime. Soy Macarena Morales y por mi parte es un gusto reencontrarme con ustedes aquí en la revisión de las noticias y toda la actualidad. A 2 días de la elección de los consejeros constitucionales, el presidente de la República, Gabriel Boric, respondió a los dichos del senador Francisco Chaguán, quien llamó a plebiscitar la gestión del gobierno en los comicios del domingo. El mandatario dijo que es lamentable que la derecha opte por desinformar, agregando que Chile es lo más importante. El Servicio Electoral anunció una investigación por la inscripción de Carla Añez, candidata del Partido de la Gente, que registraba una condena por tráfico de drogas. Desde el organismo acusaron un acto contrario a la buena fe por parte del postulante al Consejo Constitucional. La Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente ya el fin de la emergencia mundial por la pandemia del COVID-19. El organismo al mismo tiempo señaló que la crisis sanitaria dejó al menos 20 millones de muertos en todo el mundo, mientras en nuestro país crece la alerta debido al aumento en un 25% de las consultas pediátricas, todo esto por virus respiratorios. Y en temas internacionales, los ojos de todo el mundo se sitúan desde ya en Londres, donde en pocas horas más se realizará la coronación del rey Carlos III, la primera del siglo XXI. A las 10 de la mañana, hora local, está previsto que el nuevo monarca y la reina consorte inicien la ceremonia que los oficializará simbólicamente como soberanos y que ha desplegado el mayor contingente policial de la historia en la capital británica. Eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, aunque ustedes no lo crean, llegó el día. La Organización Mundial de la Salud le puso fin a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. En nuestro país, la alerta sanitaria continuará. Mientras, ojo, porque por estos días se registra una alza de consultas pediátricas por enfermedades respiratorias. Todos los detalles en el informe de Cristian Soto. Con gran esperanza, declaró el final del COVID-19 como una emergencia de salud global. Más de 3 años tuvieron que pasar para que la OMS decretara el final de la emergencia sanitaria. Lo peor que cualquier país puede hacer ahora es usar esta noticia como una razón para bajar la guardia, que desmantele los sistemas que han construido o mandar el mensaje a su población de que el COVID-19 es algo de lo que no hay que preocuparse. El llamado es a no bajar la guardia frente a esta y otras infecciones. Concretamente para nosotros la alerta ya también no es una alerta sanitaria solo por COVID, incluye los otros virus respiratorios, incluyendo la gripe aviar, que sigue con nosotros, el fenómeno de la epizotia, para lo cual nosotros también tenemos que tener recursos y medidas extraordinarias, por lo tanto la alerta en sí no se modifica. Pese al anuncio de la OMS, la alerta sanitaria en Chile sigue vigente al menos hasta agosto. Sumado a esto, se ha registrado un aumento en las consultas pediátricas por síntomas respiratorios en comparación a años anteriores a la pandemia. En la herramienta de visualización que estamos mostrando, podemos ver de que este año, a diferencia de los años antes de la pandemia, llevamos las últimas 2 semanas un aumento muy pronunciado de las consultas respiratorias. O sea, es alrededor de un 25% respecto a los años habituales. Existe un alza de un 25% al compararlo con las consultas pediátricas registradas entre 2015 a 2019 para estas fechas. Un equipo de investigadores de la Universidad Finisterra recopiló estos datos y esperan que sean usados para tomar las acciones que las instituciones de salud vean necesarias. La visualización de datos nos aporta mucho a interpretar rápidamente lo que está pasando y eso claramente permite tomar decisiones tanto a nivel país, a nivel local, depende cómo uno quiera analizar los datos. Los gráficos presentados son la situación a nivel país para ver este termómetro de cómo estamos hoy día en relación al país. A principios de abril tuvimos aumento de virus influenza y rinovirus y ahora hemos ido viendo que está aumentando considerablemente la infección con virus respiratorio sincicial. El aumento de casos respiratorios en menores de edad se podría deber a una llegada temprana de las bajas temperaturas. Esto se debe a que ha habido un aumento en la circulación viral de los virus respiratorios que fue más precoz que en años incluso prepandemia. Afortunadamente, igual que en la pandemia, nosotros venimos detrás de lo que sucede en Europa y en Estados Unidos. Y el segundo invierno post pandemia fue para ellos el más terrible de todos, incluso antes de la era pre-COVID, y tengo entendido que es lo mismo que está pasando en Chile. En esta misma época hay una alza mucho mayor en mayo y que los
mayos anteriores al 2020. Para evitar que estas cifras sigan subiendo, el llamado de los expertos es a tomar medidas de prevención durante el próximo invierno. Para prevenir esto siempre hay que recordar vacunarse contra la influenza, vacunarse por supuesto todas las dosis correspondientes del COVID y evitar estar en contacto con personas enfermas o en un lugar donde haya hacinamiento o poca ventilación. Una de virus sincicial aprobada en Estados Unidos, que en realidad es muy prometedora y esperamos que pronto llegue a Latinoamérica, porque vamos a prevenir no solo los pacientes prematuros, que ya están cubiertos en nuestro país, los prematuros extremos y los pacientes displásicos, sino que se podría ocupar en cualquier población pediátrica. Fue justamente la vacuna la que ha ayudado a poner fin a la emergencia sanitaria por COVID. Virus más, virus menos. La pandemia tiene que dejarnos enseñanzas en cuanto a la prevención de las infecciones respiratorias. Bien, pues seguimos avanzando. Las últimas cifras del mercado automotor ratifican el desplome en las ventas. Durante abril la caída fue casi a la mitad respecto al 2022. ¿Cómo están los precios y cómo estarán en el futuro? María Luisa Carrión con este informe. 431.000 vehículos nuevos se vendieron en todo 2022. En 2021 la cifra no fue muy distinta, 422.000 unidades de automóviles 0 kilómetros, cifras récords impulsadas en gran parte por la mayor liquidez de los bolsillos. Para este año los pronósticos son más austeros si se comparan con estos números, pero se acercan bastante a la realidad de, por ejemplo, 2019. Es que si nos centramos solo en abril, el cuarto mes del año tuvo una caída de casi un 50% en sus ventas, las que no superaron las 20.000 unidades. Este mes nos demuestra que este sector, el automotor, se está alineando con el desempeño en general de la economía, en que hay un acceso más restrictivo al financiamiento, hay una baja o se mantiene en zona pesimista la confianza de los consumidores y también índices como el IMASEC y el desempeño económico en general, que se está enfriando, impactan al sector nuestro. Ahora, si analizamos el sector en los primeros 4 meses, también va a la baja. Si en igual periodo del año pasado se habían vendido 151.000 autos nuevos, en lo que va de la industria lleva poco menos de 111.000 unidades. Y la realidad de los vehículos usados no es muy distinta. Al comparar abril de 2022 y 2023, hay un descenso de más de un 10% en las ventas. Hemos caído fuertemente, pero desde un escenario de sobredemanda de los años 2020, 2021 y 2022, producto de la pandemia, a un escenario 2023 que se asocia al 1.000.000 de unidades anuales, que es donde vamos a terminar el año 2023. Así, entre enero y abril van más de 321.000 unidades de autos usados transferidos, lejos de los más de 500.000 que había en igual periodo de 2021. Pero, ¿qué está pasando en general en el sector? Se habla de una normalización de las ventas. Por otro lado, la base comparativa con años anteriores es muy alta y a esto se suma el proceso de reajuste de la economía chilena. Ante esto, ¿qué podría suceder o está sucediendo con los precios? La buena noticia es que, dado que no tiene el dinamismo la demanda que el año pasado, todas estas marcas, estas 40 o 50 marcas que hay en Chile, van a competir por este nivel de demanda y por lo tanto van a ofrecer sus mejores precios. Hoy día podemos ver que en mayo ya se están ofreciendo una cantidad de promociones y descuentos muy importantes. El que haya una menor demanda también implica que hay hoy día mayor stock y por ende mayor competitividad. Nosotros vemos en precios observados que en lo que va acumulado del año ha habido una disminución de un 0,7% en el promedio de precios. Sin embargo, eso no es algo que se pueda mantener en el tiempo. Y esa es la gran pregunta y para ella hay casi unanimidad al responderla. Las normas medioambientales nuevas hacen, según los expertos, que el costo de los vehículos aumente, lo que inevitablemente repercutiría en los precios. Especialmente porque nosotros ahora tenemos que vender vehículos con tecnología Euro 6 y esta tecnología es más costosa, especialmente en el caso de los vehículos diésel, las pickups. Es difícil hacer pronósticos, pero nosotros pensamos que no, los autos van a subir de precio porque ya entró en vigencia la norma Euro 6, esos autos todavía no están en el mercado. Estamos viendo muchas variables, yo diría, en torno a una normalización. Es decir, los niveles de stock de la industria creo que están de manera asimétrica en distintas marcas, pero yo diría en un promedio
yo diría, normal. Los precios también bastante alineados a lo que son los tipos de cambio. Y ese es el otro gran factor, el dólar. Al ser un producto importado depende en gran medida de él. Con todo, los pronósticos del sector es que a diciembre se vendan unas 360.000 unidades de autos nuevos, cifra lejana a los años anteriores, pero cercana a la época prepandemia. Habrá que madrugar por acá. Tan solo algunas horas faltan para la esperada coronación del rey Carlos III. Y nuestro corresponsal Francisco Moreno, ya lo vemos, se encuentra en Londres para contarnos cómo se vive el ambiente en este minuto tan esperado por lo demás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Claro, un episodio que se va a cumplir, otro más en la historia de la realeza británica y que no es menor, es esta coronación que convoca alrededor de 2.000 invitados de todo el mundo que se dan esta cita durante las próximas horas en la ciudad de Londres. Ya todos, o prácticamente todos ellos, se encuentran ya reunidos para dar inicio a esta ceremonia que se va a realizar, ya decíamos, a eso de las 10:30 de la mañana o 10:20 minutos, cuando la pareja real salga del Palacio de Buckingham para finalmente trasladarse a la abadía de Westminster. Muchísima gente hasta ahora de la noche, cuando ya son prácticamente las 2 de la mañana acá en la ciudad, de la capital inglesa, y con muchísimo movimiento, varios accesos también cerrados que se encuentran en particularmente las inmediaciones donde va a tener lugar este recorrido de la pareja real. Escuchemos de inmediato algunos testimonios que hemos captado durante esta jornada. Llegamos a las 2 de hoy y estábamos acampando allá, pero nos movieron. A toda la gente la movieron hace una hora y media atrás. Estuvimos allá todo el día y luego vinieron y nos sacaron. Estas personas de acá son de Estados Unidos. Hemos conocido gente de distintas nacionalidades, Tailandia, China, que vinieron acá. Sí, efectivamente. Hemos estado acá por 2 días. Queríamos asegurarnos de tener la mejor posición posible. Estamos muy felices de haber llegado tan temprano porque, como puedes ver, ya no hay espacio para nadie más. Amo a la familia real. Siento que es una tradición que ha existido por largo tiempo, pero también me gusta la idea de que ha cambiado con el tiempo. No se han quedado estancados y fijos en sus formas. Han avanzado. El príncipe Charles, el rey Charles, es un muy buen embajador por el medio ambiente. Él ama la naturaleza, el preservarla, y es algo que tenemos que hacer también. Vinimos solo por la coronación. Lo ha valido. Hemos visto al rey y la reina 3 veces hoy día. Han pasado en auto enfrente nuestro. La reina es hermosa, encantadora. Bueno, harta expectación lo que genera esta coronación, la primera también de este siglo, y además me imagino que con una expectación centrada también en la popularidad o no que pueda tener, ¿cierto?, el rey cuando asuma. ¿Cómo se vive también eso desde finalmente la sensación y lo que genera él? Hemos visto series, hemos conocido historias además que están vinculadas a la realeza. ¿Cómo se vive todo eso? ¿Qué aliño le entrega también a esta coronación? Y claro, son varias cosas, Macarena. En primer lugar, lo que tú planteas, son inevitables las comparaciones, y este va a ser el periodo en que ya van a comenzar con la visibilidad que ya ha tenido y con la que va a tener el rey Carlos durante su administración o durante su gestión. Va a ser una cuestión que naturalmente va a generar comparaciones con el rol difícilmente también de poder equiparar de la reina Isabel durante tanto largo tiempo en el trono. Carlos asume a una edad, decíamos, avanzada respecto a la de su madre, que asumió con solo 25 años. También son otros tiempos y también otras plataformas en las que también existen diversas maneras de moverse entre la población también, y eso mismo es una cuestión que el rey Carlos ha trabajado desde hace mucho tiempo, siendo príncipe y llevando también muchas causas que tienen que ver con algunas de sus fundaciones, con los mismos temas de acción climática, de protección del medio ambiente, y por lo tanto también busca una cercanía con un público también, diríamos, más joven. Se habla de alguna manera de una familia real que se ha ido modernizando
a lo largo del tiempo, pero que no ha estado de todas maneras exenta de las polémicas y de estar en el centro de las miradas también por algunos roces internos al interior de la misma familia real. Sin embargo, para sus seguidores, claro, hay una figura que es absoluta, que es la del rey o de la reina, y que finalmente ellos esperan ver, y que para ellos lo significativo finalmente es estar cerca de ellos. Hoy, en la jornada de este día viernes, todavía para ustedes, el rey y la reina se acercaron a algunos, diríamos, seguidores en las cercanías de de las cercanías de Buckingham Palace para poder saludarlos y compartir con ellos en un acto que también hemos visto en otras oportunidades, por ejemplo, durante el año pasado en el funeral de la reina Isabel II y antes también en la boda real que se realizó, recordarán ustedes, hace algunos años acá en Inglaterra. Pero ¿cuál es el futuro de esta familia real y cómo lo ven desde adentro? También esa es una cuestión que también ha generado varios comentarios y particularmente en relación a una declaración que hizo la misma princesa Ana, hermana del rey Carlos, quien se refirió al futuro y a la estructura que tiene actualmente la familia real. Lo de reducir la monarquía se dijo en un día en el que había más gente en la familia. No suena como una buena idea desde mi punto de vista. Tengo que decirlo, no estoy segura de cuánto más podamos hacer. Y claro, bueno, las intenciones por supuesto son las que importan y claro, tomar también una definición y un rumbo respecto a este sentido también es otra cosa que es bastante relevante, y considerando también cuáles son actualmente los escenarios que vive Inglaterra, cuáles son las prioridades también desde el punto de vista económico, considerando que hace mucho tiempo ya que se está hablando de la crisis del costo de la vida producto de una inflación que no da tregua y que también tiene a sus ciudadanos de alguna manera preocupados por el futuro económico y por sus propios bolsillos también. Vamos a ver, por lo pronto, durante la jornada de este día sábado, estaremos muy temprano transmitiendo esta ceremonia, que veremos entonces y que va a ser transmitida en todo el mundo a través de distintas señales y que vamos a llevar a través de CNN Chile con esta cobertura desde acá de la ciudad de Londres, que a poquito ya se empieza a apagar esta hora, pero que mañana muy temprano, eso de las 6 de la mañana, ya mucha gente estará transitando rumbo a la abadía de Westminster para ser parte de este gran momento para ellos. Sí, Francisco, y este es el momento que tenemos mayor diferencia horaria, así que muchos y muchas van a poner sus alarmas para no perderse esta coronación y que vamos a dar en detalle a través de las pantallas de CNN Chile, así que completísima cobertura de esta esperada coronación. Así que muchísimas gracias y éxito en el trabajo. Hasta pronto, gracias. Bueno, volvemos a nuestra realidad y lo que viene en un par de días. El CERVEL anunció una investigación interna por la inscripción de Carla Áñez, la candidata del Partido de la Gente que registraba una condena por tráfico de drogas. Desde el organismo acusaron un acto contrario a la buena fe por parte de la candidata. Todos los detalles en el informe de Paul Follert. Hola, le habla Carla Áñez y quiero dejarlo a todos cordialmente invitados. Ha sido una de las protagonistas en la recta final para la elección del Consejo Constitucional del próximo domingo. La candidata del Partido de la Gente por la región de Arica y Parinacota, Carla Áñez, provocó un remesón político para la colectividad luego de que se conociera que estuvo condenada por tráfico de drogas y que además tuvo una mala conducta mientras estuvo recluida. Una situación que pasó alrededor de 7 años atrás. Nos pegamos el portazo en la cara porque en realidad son situaciones que el candidato debería manifestar públicamente que tiene algunos antecedentes previos. Explicaciones que consideraron insuficientes en otros bloques. El Frente Amplio llegó hasta la Fiscalía, donde ingresó una denuncia para determinar si existe alguna responsabilidad penal en el caso. Hemos decidido ingresar una denuncia por la mentira a la autoridad pública en la declaración de la candidatura, responsabilidad de la presidencia del partido y responsabilidad de la candidatura, y también oficiar al servicio electoral. Y es que los focos también apuntan al CERVEL. La explicación inicial del organismo es que Áñez quedó habilitada para sufragar luego de que recuperara su ciudadanía al completar su condena. Sin embargo, la ley señala que para quienes cometan delitos de tráfico de drogas, la rehabilitación de la ciudadanía debe pasar por el Senado, lo cual nunca ocurrió porque la candidata no hizo la solicitud. Los 5 años que yo estuve senador no se
votó no se resolvió ninguno de estos casos, no hubo ninguna solicitud que fuera votada por la sala. Para el CERVEL, parte importante de la responsabilidad recae en la candidata, que no declaró tener estos antecedentes al inscribir su candidatura. Ella firmó esta declaración ante notario y obviamente hizo un acto contrario a la buena fe, digamos, ya que no correspondía que la firmara dada su situación. Aún así, uno de los principales problemas fue que la condena de Carla Áñez fue calificada como una condena general y no por tráfico de drogas, a pesar de que en los registros del Poder Judicial se informó de la sentencia al CERVEL, la que establece una condena por tráfico de drogas. Incluso el fallo deja claro que ella perdería sus derechos políticos de manera perpetua. Errores que obligaron al servicio a iniciar una investigación interna. Estamos investigando por qué fue calificada por una causa de condena a pena aflictiva general y no la de drogas, que es la que necesita lo del Senado. Estamos en esa investigación. El CERVEL evidentemente tiene que darle una explicación al país. Yo creo que tienen que instruir un sumario administrativo. El señor Tagle tiene que dar explicaciones. Más allá de las investigaciones, en la práctica la candidata estará presente en la papeleta de votación y podría ser electa. En lo que no existe claridad, porque es un caso inusual, es si existe o no la posibilidad de impugnar la elección en Arica y Parinacota por este caso. Y el presidente Gabriel Boric ya se encuentra en Punta Arenas para participar justamente de las elecciones de este domingo. Establecemos contacto inmediato con María Paz Ortiz desde Magallanes. ¿Qué tal? ¿Cómo está María Paz? ¿Mucho frío por allá? Hola Maca, sí, mucho frío. Bastante helado, de hecho está en la costanera, aquí al costado de nosotros, entonces estamos probablemente en el punto más helado que pudimos elegir para hacer el móvil, pero es parte de la experiencia magallánica, sí, muy bonito también, y es algo también que disfruta mucho el presidente. Aprovechó de caminar durante esta mañana, se lustró los zapatos en la plaza también de armas de Punta Arenas, hizo parte de un poco volver a su cotidianidad. Hizo ese intento por lo menos, pero además tuvo una agenda marcada también por otras actividades, un poco bajándole el perfil también un poco a las elecciones. Llegó ayer a la medianoche, iba a estar entonces el domingo, va a votar, luego se devuelve a Santiago para ver también el resultado desde La Moneda. Y es un perfil bien distinto también al que vimos de las otras elecciones, del plebiscito de salida, en donde la idea no es que el mandatario tenga protagonismo, y ese es lo que se ha visto también en las actividades, en la agenda que llevaba. Para mañana al parecer no hay nada, eso también nos dicen desde de presidencia, no hay actividades enmarcadas. Y el presidente debería estar entonces en su casa, con su familia, pero hoy día hizo un recorrido por ciertos sectores, aprovechó de conversar con el gobernador regional, también con el delegado presidencial de la región de Magallanes, para hablar de materias también pendientes, de ver cómo está la región. Insistía también cuando llegó en la medianoche ayer, respecto de la elección, dijo que confiaba también en lo que pudiese elegir Chile el domingo 7 de mayo, pero que él había optado también por mantener su domicilio electoral acá por lo mismo, para poder recorrer. Hay un tema también con la descentralización que tiene el presidente, también el gobierno en general, y por eso mantiene entonces el domicilio bien hasta acá, pero como te decía, marcando también con otros temas importantes. Sabemos que Magallanes tiene una oportunidad importantísima en el hidrógeno verde. Tuvo esa actividad esta mañana con los ministros en compañía del ministro de Economía y también del ministro de Energía, para hablar entonces de esa materia. Estuvo también en una reunión con sindicatos de pescadores, también de trabajadores de las salmoneras, para ver también un tema que habían por venir, haciendo esas negociaciones, pudiendo también conversar con los sindicatos de los trabajadores, pero dejando un poco de lado la materia también de las elecciones. Todo eso se vio interrumpido a eso de las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Acá tenemos una hora más que en Santiago, cuando entonces el mandatario decide responder también a un tuit de Francisco Chaguán, el presidente de RN, que dice que de alguna forma el domingo se puede visitar
al gobierno, que tenía una nota roja. El presidente entonces responde a ese tuit generando una serie de reacciones y rompiendo con esto que te comentaba, de mantener un perfil neutro, de un perfil bajo también de cara a estas elecciones, de no ser protagonista. Irrumpe un poco con eso ante estas declaraciones, responde a través de su cuenta de Twitter, sin embargo no a través de los medios. Nosotros estábamos de hecho en la delegación esperando poder ingresar con la esperanza de que quizás dijese algo ahí. No lo hizo, pero sí lo hizo a través de las redes sociales. Macarena Román preparó un informe con el detalle también de esas reacciones, con lo que pasó después de esta respuesta que da el presidente, que rompe un poco entonces con esta idea de mantener un perfil bajo ante las elecciones de este domingo 7 de mayo. Veamos el completo informe de Macarena Román. Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones en las que se elegirán los integrantes del Consejo Constitucional, últimos ajustes y también las últimas polémicas antes de los sufragios. Una de las diferencias tiene que ver directamente con el gobierno, es que el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, hizo un llamado a plebiscitar el mandato del presidente Gabriel Boric en los comicios de este domingo, declaraciones que tuvieron respuesta por parte del mismo mandatario. Qué lamentable que ante un desafío tan relevante como el de redactar una nueva constitución que actualice nuestras normas e instituciones y nos una como país, la derecha opte por desinformar. Chile es más importante. Palabras del senador Chaguán que fueron criticadas por el oficialismo. Esto no es lo que ha pretendido la derecha, que ha salido con este cuento de que aquí vamos a tener un plebiscito el domingo. De ninguna manera es así. Lo que hay el domingo es la elección de los consejeros constitucionales. Hacerle una advertencia al senador Chaguán. Nosotros no vamos a permitir que cualquiera sea el resultado del domingo sea utilizado políticamente para debilitar al gobierno. Y también cuestionadas al interior de Chile Vamos. Ahora, lo que corresponde es solo elegir a los consejeros constitucionales que van a elaborar una nueva constitución que ha de ser moderada para el país. Son equivocadas las palabras del presidente de mi partido, al menos yo personalmente no las comparto, porque si bien uno siempre va a sacar análisis políticos, pero vienen después. Elecciones que son las primeras del año, pero que serán el inicio de un proceso que finalizará el 17 de diciembre, cuando se vote por aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional. No es bueno confundir a la ciudadanía respecto a lo que se vota en una elección como esto. Lo que elegimos son consejeros y consejeras constitucionales que van a tener la exclusiva tarea de deliberar sobre una propuesta de texto constitucional. Pero también hubo otra polémica, esta vez por declaraciones en el oficialismo, específicamente del senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. El parlamentario abrió la puerta a un posible rechazo en el plebiscito de salida, siempre y cuando la derecha y extrema derecha logren más de 3/5 de los escaños. El éxito del proceso no está garantizado y va a depender, entre otras cosas, de la correlación de fuerzas que se dé el día domingo. Obviamente nosotros vamos a dar la pelea hasta el final. El punto es que, claro, pueden haber sectores, ¿no?, de la derecha tradicional que no logre frenar a la derecha extrema y que termine bailando la música que le ponga la derecha extrema. Palabras que no todos comparten y que algunos integrantes de su sector llegaron a catalogarlo como un error. Yo no voy a vivir 6 meses de proceso, que no será menor, dando como que fuera pasado mañana. Cada día tiene su demanda. Yo creo que es un error. Uno no puede anticipar sin saber y sin conocer el resultado del texto. Aunque hay algunos miembros del oficialismo que se muestran más optimistas y creen que pueden llegar a obtener 23 escaños de los 50, algo que solo se podrá saber la noche del domingo, jornada en la que además evaluarán si fue adecuado o no ir en 2 listas. No sé si logren los 3/5 el no oficialismo. Yo creo que es mejor no alcanzarlo por ninguno de los sectores. Ya vimos lo que pasó en el proceso anterior. Las listas que fueron por el apruebo, que comparten ideas del apruebo, tenderían a acercarse a esos votantes del 38%, y las listas que fueron por el rechazo se compartirían este 62%. Polémicas que al parecer no cesan, pese a que se viven las últimas jornadas antes de las elecciones y que por parte del gobierno se ha pedido unidad en el oficialismo para enfrentar el proceso. Bueno,
Aquí hay dos cosas, María Paz. Bueno, creo que alrededor de 20 días que el presidente Gabriel Boric tampoco tenía una aparición tan pública. Anoche al llegar a Punta Arenas sí conversó muy brevemente con los medios y hoy día lo hace a través de su red social respondiendo al presidente de Renovación Nacional, porque hay preocupación también por este equilibrio de fuerza y los llamados 3/5 que va a ser parte del proceso constitucional que vamos a iniciar después, o se va a continuar después de este domingo. Bien, pues María Paz, seguimos contigo. Mucho frío por allá. El presidente sabemos que no va a hablar. Entendemos que se ha reunido con su familia, que ha dicho que él no va a cambiar su domicilio electoral. Por lo tanto, una vez más tenemos que acompañarlo a su votación allá en Magallanes. Sí, siempre con la esperanza de que quizás la cambie más adelante, porque claro, complica más el trabajo. De todas formas, claro, Punta Arenas es un lugar muy, muy bonito. En este momento hace mucho frío, es verdad, pero claro, para él es una oportunidad también para poder visitar a su familia y para entregar ese mensaje de descentralización, de también poder visitar las regiones. Ahora hay una oportunidad. En julio, entre junio y julio se abre nuevamente la posibilidad de cambiar los domicilios electorales, sobre todo también para quienes habían reclamado, lo decían desde el CERVEL, la gente que insistió en que la georreferenciación no había resultado. Muchos de ellos nos decían, habían 3.000 reclamos hechos de manera oficial y la gran mayoría eran personas que o escribieron mal su dirección o no la cambiaron en absoluto. Esperaban estar más cerca pero no hicieron el cambio. Entonces también se complicó, así que ahí también hay un mensaje a lo mejor importante para entre junio a julio poder hacer ese cambio de domicilio, porque sabemos que hay otra elección entonces en diciembre. Lo decía también en la nota Macarena Román. Son parte de las cosas que vamos a ver también cómo funcionan este domingo. La georreferenciación también es distinto, ¿no? La elección pasada, el plebiscito de salida, eran solo 2 opciones. Acá hay listas, por lo tanto también va a ser difícil proyectar. Acá termina la elección antes, vamos a abrir las primeras mesas aquí en Magallanes y vamos a estar con ese despliegue. Va a llegar Paloma Ávila también para poder hacer esa cobertura desde Magallanes, así que el domingo quedan invitados también a conectarse con CNN porque hay un tremendo despliegue de tecnologías, de gráficas y también por supuesto del equipo humano que está detrás de las elecciones, y vamos a estar siguiendo también el presidente, aunque mañana por lo menos no hay agenda, así lo han dicho. Vamos a ver si se cumple. Porque le gusta salir a caminar. Eso, el presidente siempre sorprende. El presidente siempre sorprende. Claro. Sí, así que estamos ahí también, vamos a estar por supuesto al pendiente, así que vamos a estar probablemente merodeando ahí los lugares también cercanos a su domicilio, aunque insisten en que no hay actividad clara, pero hoy día también lo decían y recorrió bastante de la ciudad por lo menos. Bueno, claro que sí. Oye, son muchas y muchos de los chilenos y chilenas que no cambian su domicilio electoral, todo esto para poder tener este encuentro con sus lugares de origen, sobre todo muchos que tuvimos que venir, ¿no es cierto?, de distintas regiones hacia la región metropolitana, así que también es una buena instancia para visibilizar todo lo pendiente y las deudas que hay en la descentralización. Te dejamos porque sabemos que hace mucho frío por ahí. Gracias por mostrarnos en la hermosa costanera ahí desde la región de Magallanes. Sí, nos vemos, que estén muy bien. Sí, lindo paisaje, muy frío. Bien, pues ya lo hemos dicho, este domingo los chilenos deberán dirigirse nuevamente a las urnas para elegir a los miembros del futuro Consejo Constitucional. Son varias las preguntas. ¿Puedo votar si mi carnet está vencido? ¿Cómo puedo excusarme si no puedo ir a votar? ¿Qué documentos se van a recibir? Francisca Cárdenas nos responde. El carnet de identidad o el pasaporte vigente o puede estar vencido a partir de enero del 2020. Carabineros solamente va a tomar constancia de una de las excusas que corresponde a estar a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación. Más de 15 millones de personas están habilitadas para votar este domingo, una elección que tendrá sus particularidades. Esta vez no votarán los chilenos que residan en el extranjero. Aquellos que tengan domicilio electoral en Chile deberán dirigirse a su respectivo local de votación a sufragar. La importancia de conocer al candidato y candidatas, de tal forma de disminuir el tiempo que la persona está en la Cámara Secreta, ya saber por quién votar. Los candidatos están en la página web del CERVEL. Y asimismo está la consulta de datos electorales. Será una papeleta de elección de constituyentes por región o circunscripción en el que deberá marcar solo una de las opciones, que serán 50 los candidatos seleccionados para conformar el Consejo Constitucional. Las opciones estarán divididas en 5 listas.
A, Partido de la Gente. B, Todo por Chile. C, Partido Republicano. D, Unidad para Chile. Y E, Chile Seguro. La Constitución de la República es como la ley de mayor jerarquía, ¿no? En la que norma las reglas básicas de una sociedad. Por lo tanto, el que ustedes informen, el que ustedes participen, es fundamental. Es importante y es histórico. Al igual que con el pasaporte, se recibirán cédulas vencidas a contar del 1 de enero de 2020, medida que se extenderá para el plebiscito constitucional de diciembre. Eso sí, si usted pierde su carnet horas antes de las elecciones y no cuenta con pasaporte, no podrá sufragar. Para eso se podrá dejar registro de la pérdida en el sitio web del Registro Civil. Asimismo, la única constancia que recibirá Carabineros será la de estar a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación. Ingresa sus datos y eso le va a dar un código de verificación. Una vez que le entregue ese código de verificación, posteriormente deberá presentarse igual en una comisaría físicamente, portando su cédula de identidad, más este código de verificación, para que el carabinero lo vea y lo pueda ingresar a nuestro patrón. Las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de custodiar y dar la seguridad a los locales de votación, la seguridad física. El acto eleccionario en sí es una facultad de los delegados. Todo lo que es orden público fuera de los locales de votación mantiene las facultades constitucionales de las policías. Para los que trabajan este domingo, los empleadores deberán otorgarles un permiso de al menos 2 horas para votar y no se les podrá descontar a su remuneración. En cada local de votación habrá un experto de identificación del Registro Civil para verificar la identidad, también distintas herramientas para poder asistir a personas con discapacidad. Tenemos acá el voto para la comunidad no vidente, que es este, y que va a poder facilitar también el proceso con ranuras para que las personas puedan tener más flexibilidad a la hora de votar. Recordemos que las personas con distintas discapacidades pueden venir acompañadas y entrar a la cámara secreta con algún acompañante. Las constancias en comisaría virtual no serán excusas y solo servirán como documentación para cuando sea citado por el juzgado de policía local, al igual que con otras razones como enfermedades o situaciones más graves. Otro punto importante es que sepa dónde votará, tomando en consideración que hubo modificaciones de parte del CERVEL para varios locales de votación en todo el país. Solo en Puente Alto tenemos más de 1.060 mesas, en San José de Maipo tenemos 41 y en Pirque 63. Por lo tanto, por cierto, el transporte está coordinado con la Seremía de Transporte. Existe un plan especial, ustedes saben también, de refuerzo del transporte urbano y también rural. Se ha declarado alerta temprana preventiva, poniendo a disposición todas las capacidades que tienen los servicios públicos para responder ante cualquier contingencia que pueda desarrollarse durante la jornada. A los vocales de mesa que lleguen temprano para que también pueda llevarse a cabo con mayor facilidad este proceso y decirle que este año los vocales que no llegan corren riesgo de multa hasta 500.000 pesos. De acuerdo con el MinSal, las personas con diagnóstico de COVID-19 deberán mantenerse en sus casas y no recurrir a las urnas. Advertencias y recomendaciones para este domingo 7 de mayo, donde nuevamente los chilenos están convocados a votar, esta vez para elegir a los consejeros constitucionales que estarán a cargo de redactar la nueva Carta Magna. Y en otros temas, el INE dio a conocer este viernes una buena noticia. Los sueldos reales volvieron a subir, un aumento moderado, pero que rompe la tendencia de más de un año y medio en que el poder adquisitivo de los y las trabajadores y trabajadoras bajaban por la inflación. Los detalles en la siguiente nota de Belén Vázquez. El gran problema de la inflación es que el dinero alcanza para menos, algo que sufren más los que viven con lo justo sin capacidad de ahorro. Por eso es tan importante lo que informó el INE este viernes. Por primera vez en 17 meses los salarios reales subieron, es decir, el alza anual de las remuneraciones superó en 0,1% el aumento de los precios. Es un número bajo, pero al menos sube el poder adquisitivo luego de caer sin parar por año y medio. En la comparación mes a mes ya vienen creciendo hace varios meses. Cuando la inflación iba subiendo, cierto reajuste en base a inflación pasada no alcanzaban para compensar por el aumento de la inflación. Ahora es afortunadamente al revés. Ponga
Pongamos los datos en contexto. Si bien en lo que va de año los sueldos reales han subido 1,3%, esta es la primera vez desde noviembre de 2021 que crecen por encima de la inflación. En marzo esta llegó a 11,1% interanual, mientras que los sueldos subieron 11,2%. Esa es la explicación principal de esta noticia. Si uno mira el crecimiento de remuneraciones, es el mismo del mes pasado. El mes pasado también habíamos crecido 11,2 anual. O sea, todo el cambio en los salarios reales obedece a la menor inflación. En todo caso, dicen los expertos, más que por el aumento, que fue moderado, lo destacable acá es que se rompe la tendencia de caídas en el poder adquisitivo de los trabajadores, permitiendo proyectar que en los meses venideros la magnitud de los incrementos podría ser mayor, pero no sustancial. Es de esperar que este incremento siga siendo bastante moderado como el que vimos este mes, porque la inflación, si bien está bajando, sabemos que está demorando mucho más de lo que se esperaba. En este número también ha incidido el incremento del salario mínimo, que en términos nominales y reales ha subido por encima del promedio. De hecho, en el desglose de rubros productivos, los trabajadores de baja calificación que ganan mayormente ese sueldo reflejan un incremento superior al 13%. Una medida que ha permitido proteger a los trabajadores de menores ingresos ante el alza en el costo de la vida, pero que podría tener otros impactos según los analistas. Ahora, por supuesto, eso no significa que tener reajustes de salario mínimo desalineados con el crecimiento de la productividad no tenga ningún impacto en la economía. Sí, vamos a ver un aumento en el salario mínimo por razones obvias, ¿no es cierto? Que el promedio se va a disparar un poco hacia arriba, porque el piso desde donde parten los salarios de la población va a ser más alto, pero tampoco va a haber un incremento muy alto en otros tramos que no estén en el mínimo, porque vamos a tener un crecimiento económico muy bajo. Alzas que también se han visto en la construcción, donde si bien se han perdido 46.000 empleos en los últimos 12 meses, la mayoría de los trabajadores que se mantienen en el rubro tienen salarios más altos que el mínimo. Desde hace tiempo ya los trabajadores de la construcción no están en el sueldo mínimo, están bastante más arriba y eso es bueno. Uno ve hoy día llegar a los trabajadores en su auto y eso es súper positivo y estamos muy contentos de que nuestra industria esté apuntando a eso. Se retoma, aunque sea en menor medida, la holgura para el bolsillo de los trabajadores, pero además este dato sirve de antesala al IPC de abril que conoceremos el lunes. Y el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria en 7 regiones del país por la presencia de una serie de mosquitos transmisores de virus y parásitos. Según se detalla en el decreto del 26 de abril y del cual la Contraloría tomó razón el pasado 3 de mayo, actualmente la situación a nivel nacional es más crítica, dado el reciente hallazgo de los vectores de enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, zika, malaria, chikungunya. Y pese a que no se ha detectado la presencia en 4 de las 7 regiones contempladas en este decreto, estas sí cuentan con las condiciones ambientales propicias para la proliferación de estos virus y parásitos. La alerta sanitaria estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2023 en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana, otorgando facultades extraordinarias a la red de salud ante una eventual emergencia sanitaria. Básicamente lo que se tiene que hacer es cuidar que no se reproduzcan. Estos mosquitos se reproducen en recipientes en general, en recipientes artificiales que almacenan agua. La transmisión realmente de estas enfermedades es próxima y entonces adentro de las casas hay que tener cuidado de no tener lugares. Pero las zonas que determina el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, de no tener cacharros o que puedan, digamos, recoger el agua, cubiertas viejas de automóviles que puedan recoger el agua y ser criaderos de estos mosquitos. Y tras semanas de espera, cerca de 200 venezolanos se retornarán a su país en un vuelo humanitario este domingo. Reporteamos en terreno la crisis migratoria y conocimos las historias de quienes esperan en la frontera. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. ¿Pasar?
porque no tengo los papeles, porque ¿cómo yo voy a sellar un documento que no tengo porque mi país no me lo da? Para quedarme en Perú me quedo en Chile, no me quiero quedar ni en Chile ni en Perú, quiero ir para Venezuela. ¡No queremos ir! ¡No queremos ir! Tienen 4 días aquí. Inmigración no ha venido a decirles absolutamente nada. Queremos pasar, queremos una solución. Y lo que queremos es irnos de aquí. En medio del desierto, aquí en la frontera de Chile con Perú, cientos de migrantes llegaron con la intención de poder cruzar hacia el país vecino. La espera se ha extendido por más de 10 días en algunos casos. Familias completas han tenido que enfrentar lo más duro de este territorio. El intenso calor del día y la falta de abrigo durante la noche ha vuelto aún más difícil el paso del tiempo en la línea de la Concordia. La esperanza de regresar a sus hogares ha hecho permanecer a decenas de familias en ese lugar. Pero ¿cuál es la historia detrás de los migrantes que esperan en la frontera? Mi nombre es Carlos García, llevo 7 días acá en la frontera. Carlos es solo una de las varias personas que espera volver a Venezuela. Hace 1 año y 3 meses se llegó desde ese país a Chile. Entró de manera irregular por Colchane ante lo que dice era el sueño de una mejor vida. Yo regreso a Venezuela primero a encontrarme con mi familia. Para nadie es un secreto la situación y las necesidades y la decadencia que vivimos nosotros en nuestro país. La escasez tanto de alimentos como de medicina es algo que nos obliga a abandonar nuestro país. Dejar atrás a sus familias para buscar en Chile un mejor pasar fue la opción que varios tomaron. Una esperanza que dicen el paso del tiempo hizo desaparecer. La falta de documentos y su ingreso informal al país solo complicó su estadía. Con el paso de los días, los enfrentamientos entre migrantes y las fuerzas policiales se hicieron más frecuentes y violentos. Un fenómeno migratorio que remeció el norte de nuestro país y que ha puesto los ojos de América Latina sobre la ciudad de Arica, un territorio fronterizo que está habituado a recibir migrantes, pero que no había vivido una situación como esta. Pero en esta oportunidad la situación es bien particular porque primera vez que ocurre justo en la frontera, pero de salida. Nos llama la atención primero porque es un migrante distinto al último que venía entrando. No son personas de extrema pobreza que están saliendo de nuestro país. Me preocupa que además lo que está pasando en la frontera es que tenemos personas que están intentando salir, no pueden salir, el lugar se está congestionando y se está además generando un riesgo sanitario. ¿Usted es hipertensa? Sí, tomo los Sartán de 50 miligramos. ¿Qué edad tiene? 56. ¿Desde cuándo están acá? Tenemos hoy 3 días. La falta de medicamentos, agua, comida y servicios sanitarios convirtió el norte de Chile en el escenario de una dura crisis humanitaria. Y es que no son solo adultos los que aguardan en la frontera. Niños, niñas y lactantes también se encuentran a la espera. Aquí se vive la realidad, mira, aquí se ven niños enfermos, aquí uno aguanta sueño, aguanta sed. Mira, esto es algo que, bueno, no se lo deseo a nadie. Los intentos por cruzar a territorio peruano no han cesado y es durante la noche que estos aumentan. La desorientación y la deshidratación parecen ser los peores enemigos. Es ahí donde la vigilancia militar se ha hecho crucial, con los cerca de 240 efectivos que se encuentran desplegados en la zona fronteriza. La gente que se encuentra desplegada también es padre de familia, es madre de familia, tiene hijos y eso es importante al momento de ser empático con la gente y poder entender la realidad que están viviendo y tratar de aportar desde una mirada pero más humanitaria dentro del contexto de operaciones militares distintas a la guerra. Hola, buenos días. Mi nombre es Adeliana Rivero. En la frontera tenemos 5 días. Adeliana lleva poco más de 1 año y medio en el país. Ingresó de forma irregular a través de Perú caminando por la orilla de la playa. Hoy espera en la frontera para regresar a Caracas junto a su familia. Entre ellos se encuentra su nieto de menos de 1 año. Una de las cosas que me preocupa más es mi nieto, porque lo que tiene apenas son 7 meses.
A un niño estaba convulsionando, le dio una hipotermia, tenía la presión sumamente baja. O sea, los padres empezaron a llorar, yo me asusté porque, o sea, así como le dio a ese niño, le podría dar al de nosotros. Y aunque el temor está latente para Adeliana, volver a su país es la única opción. Allá la espera a su hijo de 19 años, quien estudia en la universidad. Relata que es ella quien costea la carrera y tanto en Chile como en Venezuela es el sustento de su hogar. Es horrible, deprimente, uno se decepciona, ya no tengo ni lágrimas para llorar. Lo que me da es depresión, o sea, yo soy como el pilar de los que andan conmigo. Si yo me deprimo, ¿qué fuerza le estoy dando a ellos? ¿Qué ánimo? Entonces, cuando me baño o me voy sola por allá es que me desahogo, pero de verdad es deprimente. ¿Qué hacer para solucionar esta situación? Es ahora la gran interrogante. La promesa de un avión humanitario que llegará desde Venezuela hizo recuperar la esperanza entre los migrantes, al menos para quienes provienen de ese país. Estamos frente al éxodo más grande de personas en la historia del continente. O sea, no había existido nunca un éxodo tan masivo como el que se está viviendo hoy día en Venezuela, en donde nunca hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para entender de manera en conjunta cómo enfrentamos una situación como esta. Si que algo podemos aprender es que hoy día tenemos la oportunidad de que esa migración sea una migración ordenada y segura. Será el domingo que cientos de personas podrán retornar a Venezuela. Sin embargo, la duda continúa sobre qué pasará con aquellos migrantes que no son de esa nacionalidad. Un gran acuerdo migratorio es lo que ahora resuena con fuerza y que convocaría a todos los países de América Latina. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Saludamos ya aquí en el estudio a Laura Soto para revisar la actualidad internacional. ¿Vas a madrugar? Yo no, pero mis compañeros ahí, Celi Guerra y José Miguel Bardones, sí, desde bien temprano. No está de más decirlo nuevamente, a las 5:30 de la mañana, este día sábado, transmisión especial por la coronación del rey Carlos III. Los preparativos comenzaron hace varios días atrás, pero ahora en las últimas horas se ha intensificado, por ejemplo, la seguridad alrededor del Palacio de Buckingham. Han comenzado a llegar líderes mundiales también que van a participar en esta cita. Es primera vez en 7 décadas que se vive un evento de este tipo en Reino Unido, porque recordemos que en 1953 fue la coronación de su madre, Isabel II, así que va a ser un contexto totalmente distinto. En ese momento la coronación de Isabel II fue la primera vez que fue televisada la coronación de un monarca británico. Ahora, por supuesto, que con una tecnología totalmente distinta, así que alta expectación genera todo aquello, y por supuesto que también hay mucha gente que ha acampado también de hace días para poder presenciar toda esta ceremonia que va a comenzar ahí con el carruaje que va a llevar a Carlos III y a la reina consorte Camila a partir del Palacio de Buckingham hasta la abadía de Westminster, donde va a ser coronado, como ya han sido coronados varios monarcas británicos en la historia de Reino Unido. Pasemos a ver todos los detalles de lo que sucedió hoy día, justamente estos preparativos de los últimos días, en la nota de Gabriel Palma. A solo horas de la tan esperada coronación, el rey Carlos III se tomó unos minutos para salir de la abadía de Westminster y saludar a quienes se apostaron en las calles cercanas al palacio. Vino el rey y me estrechó la mano, y pensar que él será el rey mañana, tocó esta mano, nunca la volveré a lavar. Me dio la mano y por supuesto tuvo muchas otras manos para estrechar, así que siguió adelante. Fue breve, pero muy maravilloso. Las autoridades estiman que más de 11.000 efectivos policiales están apostados en diferentes puntos de la capital inglesa para resguardar las actividades. Y es que el ambiente que se vive en las calles londinenses es propio de una ceremonia tan llamativa que será seguida por millones de televidentes en todo el mundo. Sin embargo, la petición del rey ha sido tener una ceremonia austera, y en ello se evidencian los 2.200 invitados con los que contará esta ceremonia versus los 8.000 de su predecesora. Una política que Carlos lleva implementando hace un tiempo y que ha disgustado a algunos miembros de la familia. Lo de reducir la monarquía se dijo en un día en el que había más gente en la familia. No suena como una buena idea desde mi punto de vista. Tengo que decirlo, no estoy segura de cuánto más podamos hacer. Your Majesty.
Dentro de los principales invitados se encuentran cerca de 100 mandatarios y más de 200 representantes de distintos países. Fue el propio primer ministro Rishi Sunak quien recibió personalmente a los colaboradores más cercanos del Reino Unido. Parte de los preparativos finales tienen que ver con la asistencia del resto de los miembros de la familia real y más concretamente la presencia del príncipe Harry. Si bien su participación fue confirmada, se desconoce su rol en la ceremonia. Según fuentes indican, apenas termine la procesión, regresará a California. Todo esto saca a relucir la relevancia que tiene este evento en la propia sociedad británica, y es que además de ser la primera coronación en casi 70 años, será también la segunda en ser televisada. La primera, la de su madre, la reina Isabel II, el 2 de junio de 1953. Hay cerca de 40 monarquías en el planeta y la monarquía inglesa es la más popular. Todos nosotros, todo el mundo está girando alrededor de la coronación. Eso ya es una señal súper potente acerca de la importancia que tienen estos festejos. Y con ello se inicia también lo que será para muchos un reinado de transición, que tendrá como desafío dejar su huella en un periodo que claramente no será igual de extenso que el de su antecesora, pues Carlos será coronado teniendo ya 74 años. Carlos III está interesado en algunas temáticas en particular, temáticas ambientalistas, de instituciones a nivel de beneficencia. Es probable que Carlos quiera quizás profundizar en esos desarrollos, porque son precisamente los que la opinión pública valora. En una ceremonia que durará casi 4 horas, todo está listo en la abadía de Westminster y marcará el inicio simbólico de un nuevo reinado en la historia del Reino Unido. Bien, ahí vimos todos los detalles de los preparativos de este magno evento, la coronación de Carlos III, que por supuesto estaremos transmitiendo de forma especial por CNN Chile a partir de las 5:30 de la mañana del día sábado en compañía de Isel Guerra y José Miguel Mardones, así que están invitadísimos. Con enviado especial además, así que tenemos también completísima Francisco Moreno también va a estar ahí desde Londres contando todos los detalles de cómo se vive este evento histórico. Ahora vamos a cambiar de tema porque hay otras situaciones importantes para contarles. Por ejemplo, de este juicio por violación en contra del expresidente estadounidense Donald Trump. Y es que ahora se reveló parte de una declaración que hizo en su momento el exmandatario con respecto a este caso y que tiene que ver ahí con este caso de violación que le acusa una columnista, una periodista estadounidense, Jean E. Carroll, que habría ocurrido a mediados de los 90. Y es en este video que vamos a ver ahora en imágenes que en el fondo él es interrogado por la abogada de esta columnista sobre varios temas. Es un video que fue una declaración que fue dada en octubre pasado, pero que fue revelada justamente este viernes y que dura alrededor de 1 hora en que se le hacen distintos cuestionamientos con respecto a este hecho. Y básicamente ahí lo que dice, para darles algunos detalles breves con respecto a esta declaración, es primero ahí tiró algunos insultos con respecto a esta mujer. Dijo que no sabe quién es en el fondo, dijo que es una chiflada, que no tiene ni idea de quién es. Y con esas palabras, ¿no? Con esas palabras. En inglés, por supuesto. Por supuesto en inglés, claro. Pero traducido en español. Y claro, muy bien, muy al estilo en realidad del exmandatario, ahí un poco violentando también con estas palabras a esta mujer que lo acusa entonces por esta violación que habría ocurrido a mediados de los 90. Y dice que él decía que no la conocía, que no tenía idea quién era, pero en un momento de esta declaración pasa justamente de que él confunde a Carroll en una foto con su ex esposa, Marla Maples, que sale en una foto ahí, que sale justamente Donald Trump y también ella, y ahí lo confunde con su segunda ex esposa. Entonces, ahí también hay una confusión por parte del exmandatario y él también acusaba de que ella ni siquiera era su tipo, que Jean E. Carroll no era su tipo, entonces no tendría ningún sentido que haya sucedido en el fondo esta situación. Y es algo que les quiero mostrar en estos momentos porque cortamos justamente ese extracto cuando la abogada de esta columnista le consulta con esas declaraciones que él había hecho anteriormente y él vuelve a reiterar que no es su tipo, casi como justificando en el fondo de que
¿Cómo la pudo haber agredido sexualmente si no es mi tipo? Es una forma así más o menos que usa esas palabras ahí el exmandatario estadounidense para referirse entonces a esta mujer que lo denuncia por estos hechos de alrededor de los mediados de los 90. Pasemos a escuchar parte de estas declaraciones dadas en esta declaración que entregó entonces en octubre pasado por este juicio por violación. Lo que dijo ahí fue, lo diré con mucho respeto, número 1, no es mi tipo. Cuando dijo que la señorita Carol no era su tipo, quiso decir que no era su tipo físicamente, ¿verdad? La vi en una foto, no sabía cómo era, y lo dije, y lo digo con todo el respeto que puedo, pero ella no es mi tipo. Me acusa de violación una mujer que no tengo ni idea de quién es. Salió de la nada. Me está acusando de violación. Lo peor que se puede hacer, la peor acusación. Y tú también sabes que no es verdad. También eres un operador político. Eres una vergüenza. Pero ella me acusa, y tú también, de violación. Y nunca tuvo lugar. Y te diré que hice esa declaración y dije, aunque es políticamente incorrecto, que ella no es mi tipo. Y eso es 100% cierto. Ella no es mi tipo. Fíjate, incluso atacando ahí a la abogada de esta periodista que lo estaba entrevistando justamente en este caso, así que duras palabras por parte del expresidente Donald Trump. Fue una declaración muy larga de 1 hora, distintas partes hubo durante esta interrogación, pero se suma parte entonces a este caso judicial, uno de los tantos que ahora ya complica al expresidente. Rarísimo ese argumento, no es mi tipo, no da ni para el comentario. No da para comentar sobre ese tema. Bien, ahora vamos hasta África porque una situación bastante complicada en materia climatológica se está viviendo, particularmente en la República Democrática del Congo, porque más de 170 personas han fallecido debido a fuertes lluvias que han provocado entonces inundaciones enormes, deslizamientos de tierra con barro que han cubierto localidades, aldeas de dicha nación, que por supuesto son naciones que ya viven situaciones de crisis humanitarias muy complicadas, y con este tipo de fenómenos, por supuesto que aumenta mucho más esta mala situación, mala crisis que viven en el fondo estos habitantes de este país. Ahí vemos parte de los daños que ha provocado estas fuertes lluvias que se registraron el día jueves. Como ya les decía, alrededor de 176 personas han fallecido en este transcurso de estas horas, en muy poco tiempo, con estas lluvias muy fuertes que han destruido edificios, casas de personas. Hay gente que literalmente se ha quedado sin casa debido a estas terribles inundaciones, que está viviendo prácticamente en la calle también, y que ahí también ha obligado a los trabajadores, en el fondo a los trabajadores humanitarios, a ellos mismos recoger los cuerpos que se han encontrado entre el barro y entre los escombros a raíz de estas lluvias que han provocado este terrible fenómeno en dicho país africano. Y hay mucha gente desaparecida, así que por lo mismo podrían aumentar aún más los fallecidos dado a este terrible fenómeno climatológico, y que de hecho también sucedió lo mismo hace muy poco, esta misma semana también, en Ruanda, porque ahí también las fuertes lluvias provocaron lo mismo, fuertes deslizamientos de tierra, inundaciones que finalmente también mataron alrededor de 130 personas. Es un fenómeno climatológico que está sucediendo entonces en esta zona de África. Esto fue particularmente en el este de la República Democrática del Congo, y que no es primera vez que sucede esto en esta zona. Son comunes estos deslizamientos de tierra, según ahí indican las autoridades, pero bastante terrible la situación que se vive ahí, teniendo en cuenta la difícil situación humanitaria que vive la gente en países como estos, países africanos, que complican aún más sus condiciones de vida con situaciones como estas y con probablemente edificaciones que no son capaces de soportar tal nivel de fuerza de estas lluvias que provocan estas inundaciones y terribles deslizamientos de tierra que ya, como bien les decía, al menos en República Democrática del Congo, ya han matado a más de 170 personas. Muy breve, pero una de las preocupaciones desde el área de futuro del CEO siempre es cierto esta constante preocupación por el cambio climático. Hay que ver si este fenómeno está asociado a eso, que sin duda va a traer lluvias más intensas y acrecienta la brecha. Cuando uno dice que el cambio climático no tiene que ver con brechas sociales, pues bien, aquí uno lo puede ver. Que sí.
aquí se puede ver totalmente, así que bastante lamentable lo que sucede ahí. Vamos con el último tema porque una situación caótica se vivió en el metro de Londres. Esto luego de que uno de los vagones de dicho metro se llenara de humo y se emitiera una alerta de incendio, lo que provocó la desesperación de las personas que querían salir de ahí, rompiendo los vidrios, las puertas no se abrían. Y fueron imágenes bastante impactantes de mucho caos y resulta que finalmente era una falsa alerta de incendio, no era un incendio lo que había provocado este humo dentro de los vagones, sino que lo que sucedió ahí, por supuesto que esto está en materia de investigación, pero lo que se cree que sucedió es que en el fondo ahí hubo un problema técnico-mecánico porque el sistema de frenos del vagón emitió un poco de humo y la ventilación de estos vagones hizo que este humo entrara dentro de los vagones, básicamente llenando de humo, pero el humo de los frenos de estos vagones, lo que provocó esta alerta automática de incendio y la gente, por supuesto, que reaccionó ahí de forma caótica para poder intentar salir lo antes posible de esos vagones, pensando de que en el fondo era una emergencia mucho mayor, pero después ahí los trabajadores de emergencia, de incendios, llegaron hasta el lugar y confirmaron de que en el fondo no había ningún incendio, sino que había sucedido esta falla técnica que produjo que esto se llenara de humo y este caos. Y también ahí lo que los pasajeros acusaron en el fondo de que, acusaron a Metro en el fondo de que no respondieron de la forma adecuada debido a esta emergencia que por supuesto provocó ahí minutos de caos y de pánico entre los pasajeros que viajaban en esos vagones. Y cómo no, ¿cierto? Pero bueno. No pasó nada, al menos. Muchísimas gracias. Reiteramos la invitación, Coronación, mañana a las 5:30 de la mañana a través de las pantallas de CNN. Nos vemos, cuídate. Que esté muy bien. Y antes de despedir CNN Prime, tenemos 3 invitaciones. La primera es para que nos acompañe mañana a partir de las 5:30 de la mañana en la Coronación. Esta tan esperada Coronación, no se la pierda a través de las pantallas de CNN Chile. Y este fin de semana es un fin de semana especial para nuestro país. Vamos a vivir las elecciones el próximo día domingo. Vamos a tener una completísima cobertura. Vamos a estar completamente desplegados para que siga todas las elecciones aquí en nuestro canal. Y la tercera invitación es para que siga junto a nosotros. Ya viene Viviana Encina y CNN Magazine. Viernes 5 de mayo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.